Estamos pensando en dinosaurios, como las últimas reglas de la Tierra, pero ¿qué si le dije que los insectos gigantes se reían antes de ellos? En el período carbonífero, la soja de oxígeno creó un mundo extraño de los dragones, el tamaño de los iguales. ¿Cómo fue este período peculiar? La Tierra, como sabemos, comenzó como un mundo espiritual, hace aproximadamente 4,54 billones de años. Nacido del remolino de polvo y gas que rodeaba al joven Sol, tomó forma gracias a la gravedad que unía los fragmentos. Estos fragmentos chocaron entre sí, generando un calor inmenso, dejando a la Tierra como una esfera fundida bajo el bombardeo constante de asteroides y cometas. Su superficie era una extensión volcánica al rojo vivo, mientras que el aire sobre ella era inexistente, ni océanos ni nubes, solo una corteza abrasadora e inestable rodeada por el vacío del espacio. Uno de los eventos más dramáticos de este periodo fue la creación de la Luna. Los científicos creen que un objeto del tamaño de Marte, llamado Tea, colisionó con la Tierra primitiva. El impacto fue tan potente que arrojó escombros a la órbita, que posteriormente se fusionaron formando la Luna, fijándola en su papel habitual de compañera silenciosa de la Tierra. Esta colisión probablemente también inclinó el eje de la Tierra, moldeando las estaciones del planeta incluso en sus inicios. Este dramático momento se conoce como el eón adiano, un nombre apropiado derivado de la palabra griega Hades para describir un ambiente infernal. Durante este periodo, la Tierra empezó a desplegar solo por su interior para diferenciar. Los materiales más altos, como el hierro, crecieron adentro para formar un corazón tan grande, mientras las siliconas ligeras crean el mantel y la primera frágil de la planeta. Esto sería fundamental para el futuro del planeta, dando la geología dinámica que define la Tierra hoy. Es posible que el agua esencial para la vida no haya sido originaria de la Tierra. Una idea principal sugiere que llegó a través de entregas extraterrestres. Los cometas helados y los minerales hidratados dentro de los asteroides que azotaron el planeta durante sus primeros años podrían haber transportado moléculas de agua. Con el tiempo, estos bombardeos aportaron suficiente agua para formar los primeros océanos, aunque ese futuro aún estaba a millones de años de distancia. A pesar de la destrucción sin fin, la Tierra ya estaba desarrollando su primer sistema defensivo, su campo magnético. Generado por el movimiento del hierro fundido dentro del núcleo, este escudo invisible ofrecía una protección vital contra los fuertes vientos solares, que podían erosionar la atmósfera. Sin él, el planeta podría no haberse estabilizado lo suficiente como para que surgiera la vida. Sin embargo, en muchos sentidos, la superficie de la Tierra primitiva parecía una visión de otro mundo. Durante millones de años, todo su exterior pudo haber estado cubierto por un océano de magma incandescente. Ríos de lava caían en cascadas sobre la superficie, brillando con más intensidad que el fuego bajo los cielos abrasadores. La atmósfera, si pudiera llamarse así, habría estado llena de gases de erupciones volcánicas, dióxido de carbono, vapor de agua y metano, aunque completamente desprovista del oxígeno que sustenta la vida actual. Pero el tiempo ya estaba transformando el planeta a una velocidad sorprendente. La joven corteza terrestre se expandió y fracturó bajo presiones internas. Islas volcánicas comenzaron a emerger de los mares fundidos, indicios tentativos de actividad tectónica que posteriormente definiría continentes y fondos marinos. Mientras tanto, su vasta rotación mantenía al planeta girando frenéticamente. Los días duraban solo 6 horas, un ritmo casi inimaginable ahora. Incluso en este entorno hostil, se sembraron las semillas de la habitabilidad. Los elementos cruciales para la vida, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, probablemente fueron esparcidos por todo el planeta por los asteroides y cometas que llovieron incesantemente. Cada impacto de la incertidumbre fue, paradójicamente, enviando el trabajo de los procesos biológicos que aparecen millones de años más tarde. Este principio volátil no solo era una historia de destrucción y caos, sino que era una transformación. La Tierra se creó en un mundo distinto, cimentando sus cimientos en sus océanos, la atmósfera y la superficie habitable. Este violento capítulo de su historia puede parecernos inimaginable ahora, pero fue el caos de estos primeros años lo que hizo posible la vida. La vida en la Tierra probablemente comenzó hace casi 4.000 millones de años, justo cuando el planeta se enfriaba tras su tumultuosa formación.
con la presencia del agua líquida, un ingrediente clave para la vida, finalmente se dieron las condiciones para que ocurriera algo extraordinario. Sin embargo, en lugar de organismos complejos o plantas, las primeras formas de vida eran mucho más simples. Organismos unicelulares, conocidos como procariotas, estos pioneros microscópicos prosperaron en entornos extremos donde la vida moderna apenas podía sobrevivir. En las profundidades del océano, las fuentes hidrotermales liberaron una mezcla de sustancias químicas al agua, creando un entorno privilegiado para estos primeros microbios. A diferencia de las plantas o los animales, no dependían de la luz solar para obtener energía. En su lugar, utilizaban un proceso llamado quimiosíntesis, que descomponía compuestos como el sulfuro de hidrógeno para extraer energía. Esta capacidad de sobrevivir sin luz solar les permitió colonizar algunos de los lugares más inhóspitos del planeta. Cerca de fisuras volcánicas abrasadoras o encharcas ácidas, estos microbios forjaron nichos ecológicos donde pocos podían prosperar. Durante miles de millones de años, estos organismos fueron los únicos habitantes de la Tierra. Prosperaron discretamente, pero comenzaron a transformar su entorno de forma profunda. Algunas de las primeras evidencias intactas de su existencia se encuentran en forma de estromatolitos, formaciones rocosas estratificadas creadas por colonias de microbios al atrapar y fijar sedimentos. Estas estructuras aún existen hoy en día en algunos lugares excepcionales, como la bahía Sark en Australia. Observar un estromatolito moderno es como retroceder miles de millones de años, a cuando estos diminutos arquitectos dominaban la superficie terrestre. Los científicos suelen hablar de Luca, el último ancestro común universal, como el punto de partida de toda la vida en la Tierra. Luca no es una única criatura fosilizada, sino un microbio teórico, cuya genética conecta a todos los seres vivos del planeta. Es posible que haya vivido hace unos 4.000 millones de años, sin dejar rastros físicos, sino una huella molecular que resuena en el ADN de cada célula. Estudiar Luca ayuda a los investigadores a reconstruir la red de la vida y a comprender las vías evolutivas que comenzaron tan temprano en la historia de la Tierra. Uno de los aspectos más asombrosos de estos antiguos microbios es su resiliencia. Algunos de ellos podrían sobrevivir en entornos completamente ajenos a nosotros, como sin oxígeno, luz o incluso nutrientes orgánicos. Su robustez ha llevado a algunos científicos a plantear la hipótesis de que formas de vida similares podrían sobrevivir en otros mundos, como Marte o Europa, donde las condiciones extremas reflejan las de la Tierra primitiva. La adaptabilidad de estos organismos subraya la resistencia y flexibilidad de la vida. Aunque de estructura simple, los microbios dominaron la Tierra durante un tiempo inimaginablemente largo. Más del 80% de la historia de la Tierra les perteneció exclusivamente a ellos. Para ponerlo en perspectiva, si los 4.500 millones de años de historia de la Tierra se condensaran en un solo día de 24 horas, los microbios dominarían durante casi 20 horas. Los humanos, en cambio, solo aparecerían en los últimos segundos antes de la medianoche, apenas un susurro en la historia de la Tierra. La vida microbiana, silenciosamente, sentaba las bases de todo lo que vendría después, aunque no se asemejara a gran parte de la superficie. Estos organismos procesaban sustancias químicas, interactuaban con el medio ambiente y comenzaban lentamente a transformar el planeta de maneras que impulsarían las siguientes etapas de la evolución. Sentaron las bases, no solo para una vida más compleja, sino para toda la historia de la biología. Durante miles de millones de años, estos diminutos arquitectos hicieron que la Tierra fuera habitable para todo lo que vino después. Hace unos 2.400 millones de años, un pequeño grupo de formas de vida realizó un cambio que se reflejaría a lo largo de la historia de la Tierra. Las cianobacterias, microbios simples que habitaban en los antiguos mares, desarrollaron la capacidad de aprovechar la luz solar y realizar la fotosíntesis. Esta capacidad bioquímica les permitió convertir el agua y el dióxido de carbono en energía, liberando oxígeno como subproducto. Inicialmente, este oxígeno fue absorbido por los océanos y reaccionó con los minerales disueltos, pero con el tiempo, el exceso comenzó a escapar a la atmósfera. El gran evento de oxidación, GOE, había comenzado y alteraría por completo la trayectoria de la vida en nuestro planeta.
Antes de este momento, la atmósfera terrestre carecía por completo de oxígeno y estaba dominada por gases como el metano y el dióxido de carbono. La introducción del oxígeno fue un paso revolucionario, pero no todos se beneficiaron. Durante gran parte de la vida microbiana de la Tierra, el oxígeno fue tóxico. Estos organismos anaeróbicos, acostumbrados a un mundo sin rastro alguno de oxígeno, se vieron obligados a extinguirse o a residir en zonas aisladas del planeta sin oxígeno. Lo que inicialmente fue un triunfo para algunos microbios se convirtió en una catástrofe global para muchos otros. La gran oxidación no fue solo una transformación química. Fue la primera extinción masiva de la Tierra. Pero los cambios provocados por el oxígeno no solo afectaron la vida. La interacción del oxígeno con el metano, un gas de efecto invernadero que ayuda a retener el calor, provocó un enfriamiento drástico del planeta. Con la disminución de las concentraciones de metano, las temperaturas de la Tierra se desplomaron. Estas condiciones desencadenaron lo que los científicos creen que fueron las primeras glaciaciones globales. Durante estos episodios de bola de nieve terrestre, los glaciares pudieron haber cubierto el planeta desde los polos hasta el Ecuador. Incluso los océanos se congelaron, creando una capa reflectante de hielo que impidió que la luz solar llegara a la superficie. Durante millones de años, la Tierra se convirtió en un páramo helado, con sus mares azul verdosos ocultos bajo un manto blanco. Con el tiempo, la actividad volcánica comenzó a inclinar la balanza hacia el calentamiento global. Las erupciones volcánicas liberaron a la atmósfera cantidades masivas de dióxido de carbono, un potente gas de efecto invernadero. Con el tiempo, estas emisiones generaron un efecto de calentamiento tan fuerte que derritió las capas de hielo y puso fin al periodo glacial. A medida que el hielo retrocedía y los océanos se descongelaban, la Tierra emergió de su estado congelado, sentando las bases para el desarrollo de vida más compleja. El clima fluctuante durante este periodo probablemente jugó un papel clave en el desarrollo de nuevas estrategias de supervivencia entre los organismos simples del planeta. Además de transformar el clima del planeta, la atmósfera rica en oxígeno creada por el GOE permitió otro avance, la formación de la capa de ozono. El oxígeno de la atmósfera superior comenzó a convertirse en moléculas de ozono, las cuales eran excepcionalmente eficaces para absorber la dañina radiación ultravioleta UV del Sol. Por primera vez, las formas de vida pudieron acercarse a la superficie sin la constante amenaza de la radiación letal. Las cianobacterias responsables del GOE habían preparado la Tierra para un futuro donde la vida podría prosperar en aguas poco profundas y, eventualmente, en la Tierra. Aún hoy se pueden encontrar evidencias de esta transformación. Capas de roca antigua de color óxido, llamadas formaciones de hierro bandeado, son evidencia directa del oxígeno introducido por microbios. Cuando el oxígeno comenzó a acumularse, reaccionó con el hierro en los océanos, creando estos depósitos. En cierto modo, este proceso impulsado por el oxígeno creó el primer evento de contaminación de la Tierra, con la oxidación del hierro pintando una vívida imagen de océanos antiguos que comenzaban a cambiar para siempre. Durante millones de años, la Tierra osciló entre ser una bola de nieve congelada y un invernadero en calentamiento, impulsada por el efecto dominó químico desencadenado por diminutos microbios fotosintéticos. Si bien estos cambios parecieron repentinos en la historia de la Tierra, se desarrollaron en escalas de tiempo inimaginables, transformando por completo el planeta. Las cianobacterias, las modestas artífices de esta transformación, habían desatado el potencial de una nueva atmósfera, una que algún día albergaría formas de vida complejas, incluyéndonos a nosotros. Esta llamada revolución del oxígeno fue un paso lento pero monumental en la transformación de la Tierra, de un mundo hostil a la cuna de la biología. Hace unos 635 millones de años, la Tierra emergió de una profunda congelación, una edad de hielo planetaria que la había encerrado en gran parte bajo glaciares. Lo que siguió fue el periodo Etiacaren, un capítulo tranquilo pero monumental en la historia de la vida. Fue durante este tiempo que aparecieron los primeros grandes organismos multicelulares, un cambio drástico respecto al predominio microscópico unicelular que había definido miles de millones de años. Estas criaturas fueron pioneras de un nuevo orden biológico y, sin embargo, eran diferentes a todo lo que hoy reconoceríamos como animales. Los organismos de Etiacaren eran de cuerpo blando y extraños.
Algunos parecían frondas, meciéndose suavemente en el fondo marino, mientras que otros tenían forma de discos redondeados o estructuras acolchadas similares a almohadas. Sin boca, ojos ni sistema digestivo, absorbían nutrientes directamente del entorno, posiblemente a través de la piel o filtrando partículas del agua. Prosperaban en mares poco profundos, se extendían por los antiguos lechos oceánicos, viviendo en ecosistemas aún simples y de bajo consumo energético. No había depredadores ni competencia por la supervivencia como la conocemos hoy. La vida se encontraba en sus primeras etapas de experimentación con la complejidad, probando diferentes planes y funciones corporales en un mundo muy diferente al que habitamos. Para entonces, los niveles de oxígeno eran lo suficientemente altos como para sustentar la vida multicelular. Si bien el oxígeno influyó en su evolución, aún distaba mucho de los niveles necesarios para sustentar los ecosistemas más dinámicos que vendrían después. El Etiacaren fue una época de progreso constante y deliberado, más que de saltos evolutivos rápidos. Los organismos permanecieron sedentarios o de lento movimiento, ligados al fondo marino, independientes del delicado equilibrio de su entorno. El registro fósil de este periodo nos ofrece visiones extraordinarias, aunque poco frecuentes, de este mundo antiguo. Estos fósiles, a menudo preservados como huellas en antiguos sedimentos marinos, han sobrevivido gracias a condiciones extraordinarias. Sin las duras conchas ni los huesos que surgieron posteriormente en la evolución, los delicados cuerpos de estos organismos solían desintegrarse rápidamente tras la muerte. Esto hace que los fósiles preservados de Etiacaren sean increíblemente valiosos y, en algunos casos, desconcertantes para los científicos. Algunos de los especímenes más conocidos, como Dickinsonia, presentaban cuerpos con costillas planas que podían extenderse más de 1 metro de largo. Gigantescos considerando que la vida había sido microscópica solo un periodo anterior. Sin embargo, su lugar en el árbol de la vida sigue siendo un misterio. ¿Fueron animales primitivos o una rama de la vida completamente distinta que desapareció sin descendencia? Una característica fascinante de los organismos de Etiacaren es su singularidad. Muchos de ellos no tienen parientes modernos conocidos. Aunque algunos investigadores interpretan esto como evidencia de experimentos evolutivos tempranos con la forma y la función, plantea la posibilidad de que ramas enteras de la vida surgieran y desaparecieran durante este periodo sin dejar legado genético. Lo que nos queda son planos aislados de biología que parecen extraterrestres en su diseño, susurros biológicos de un mundo desaparecido. Curiosamente, la biota de Etiacaren, como se denomina colectivamente a estas criaturas, no fue reconocida formalmente en la historia geológica hasta 2004. Lo que la convierte en una de las adiciones más recientes a nuestra comprensión de la cronología de la Tierra. El descubrimiento de nuevos fósiles en lugares como Canadá, Australia y Rusia no ha hecho más que ampliar nuestro conocimiento sobre este breve periodo. Sin embargo, a pesar del creciente catálogo de fósiles, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Fueron estos organismos descendientes tempranos de animales o representan un experimento perdido en la historia de la vida? ¿Y por qué la mayoría desapareció tan abruptamente como apareció? El final del periodo Etiacaren no ocurrió de forma aislada. Lo que marcó su fin fue el inicio de la explosión cámbrica, un repentino estallido de actividad evolutiva que introdujo animales móviles, depredadores y ecosistemas mucho más agresivos. El mundo tranquilo y estable de Etiacaren sería reemplazado por el caos dinámico de la supervivencia y la adaptación. Aún así, el periodo Etiacaren se erige como un capítulo crucial en la historia de la vida, donde las primeras incursiones en la multicelularidad sentaron las bases para la inmensa diversidad que vendría después. Hace unos 541 millones de años, algo extraordinario comenzó a transformar la vida en la Tierra. Este evento, conocido como la explosión cámbrica, marcó un drástico aumento en la complejidad y diversidad de los organismos. En un periodo relativamente corto de entre 20 y 25 millones de años, un tiempo rápido a escala geológica, aparecieron la mayoría de los principales grupos animales que existen hoy en día. Por primera vez, la vida en la Tierra abundaba en criaturas con estructuras corporales, movimientos y comportamientos especializados, lo que sentó las bases para los ecosistemas que conocemos hoy. Una de las innovaciones clave de la explosión cámbrica fue el desarrollo de partes duras.
Los animales desarrollaron conchas, exoesqueletos y otras cubiertas protectoras, que no solo los hicieron más resistentes, sino que también contribuyeron a una mejora considerable en la conservación de fósiles. Esto fue crucial para los científicos que estudiaban esta epopeya, ya que estas estructuras duraderas dejaron huellas claras en el registro fósil. La aparición de partes duras también marcó el inicio de una de las luchas más antiguas de la Tierra, la dinámica depredador-presa. Con los depredadores desarrollando formas de cazar y las presas respondiendo con armaduras protectoras o movimientos rápidos. Esta carrera armamentística impulsó un ciclo evolutivo de retroalimentación de adaptación y contraadaptación. Otra característica definitoria de este periodo fue la aparición de rasgos que sentaron las bases de los animales modernos. Las criaturas del Cámbrico temprano desarrollaron ojos para detectar depredadores, extremidades para desplazarse eficientemente por el fondo marino y sistemas nerviosos centralizados que permitieron comportamientos más complejos. Estas mejoras ofrecieron claras ventajas para la supervivencia en un mundo cada vez más competitivo. La aparición de estructuras corporales complejas, como la simetría bilateral, los cuerpos segmentados y los órganos sensoriales especializados, permitió a los organismos explotar su entorno de maneras completamente nuevas. Para la vida en la Tierra, representó un gran avance tanto en forma como en función. Entre las criaturas más destacadas de esta era se encontraba Anomalocaris. Considerado uno de los primeros superdepredadores, vagaba por los océanos con apéndices prensiles para capturar presas en una boca circular revestida de placas endurecidas. Otro superviviente de este registro fósil, Opavinia, podría haber tenido una apariencia extraterrestre, con un cuerpo segmentado, 5 ojos y una probóscide flexible con punta de garra que se extendía desde su cabeza. Estas extrañas adaptaciones hablan de la naturaleza experimental de este periodo, donde la evolución se ramificó en formas que posteriormente desaparecerían por completo. Debido a que la explosión cámbrica se desarrolló bajo el agua, su impacto está inmortalizado en yacimientos fósiles detallados como el de Burgess Shale en Canadá y la biota de Changjiang en China. Estos depósitos preservaron organismos de cuerpo blando tan bien que incluso sus delicados tejidos aún pueden estudiarse. Las criaturas halladas en estos sedimentos parecen de otro mundo para los estándares actuales, ofreciendo vislumbres de una era en la que las posibilidades evolutivas parecían ilimitadas. Desde gusanos segmentados hasta los precursores de los artrópodos, estos yacimientos fósiles ofrecen a los científicos una ventana a la diversidad temprana de la vida. Un factor que posibilitó esta rápida diversificación fue el aumento de los niveles de oxígeno. El aumento del oxígeno atmosférico proporcionó la energía necesaria para mantener metabolismos y comportamientos más activos, lo que permitió que la vida se moviera, cazara y viviera de formas más complejas. Este pequeño pero crucial cambio ambiental propició la explosión de complejidad biológica que definió el Cámbrico. Uno de los grupos más exitosos que emergió durante este periodo fueron los trilobites. Estos artrópodos de caparazón duro, con ojos compuestos y cuerpos segmentados, dominaron los océanos de la Tierra durante la asombrosa cantidad de 270 millones de años. Aunque hoy en día se extinguieron hace mucho tiempo, existieron durante un periodo 1000 veces mayor que el de los humanos. Su resistencia pone de manifiesto cómo los rasgos desarrollados durante el Cámbrico prepararon a algunos organismos para el éxito a largo plazo. Aunque el término explosión cámbrica podría evocar imágenes de una transformación instantánea, los cambios ocurrieron a lo largo de millones de años. En términos evolutivos, sin embargo, fue un abrir y cerrar de ojos. Este estallido de innovación transformó la vida de una colección relativamente uniforme de criaturas de cuerpo blando a un caleidoscopio de formas que se asemejaban a todo, desde insectos hasta peces. La explosión cámbrica no fue solo un auge de la biodiversidad, sino la etapa inicial de toda la vida animal futura. El período ordovícico, que duró aproximadamente entre 443 y 485 millones de años, fue una época de extraordinario crecimiento y diversificación en los océanos de la Tierra. Tras los saltos evolutivos del Cámbrico, la vida marina continuó su trayectoria ascendente, llenando los mares de especies nuevas y prósperas. Los corales comenzaron a formar arrecifes, los braquiópodos se anclaron en el fondo marino en abundancia, y los moluscos, en particular los cefalópodos,
Se impusieron como algunos de los depredadores más formidables de la época. Los trilobites, vestigios del Cámbrico, también mantuvieron su estatus prominente, adaptándose a los ecosistemas oceánicos en rápida evolución. Entre los recién llegados a la etapa evolutiva se encontraban los primeros vertebrados, peces acorazados sin mandíbula, ahora clasificados como ostracodermos. Aunque primitivos para los estándares actuales, estas pequeñas criaturas perezosas marcaron un hito crucial en el linaje que eventualmente daría lugar a todas las especies de vertebrados, incluyéndonos a nosotros. Su exterior óseo les ofreció protección y una adaptación temprana a un mundo cada vez más competitivo. Estos peces fueron los humildes comienzos de los animales con columna vertebral que nadaban por los océanos junto a otras criaturas extrañas y maravillosas de la época. La vida marina durante el Ordovícico floreció de formas complejas e interconectadas. Los ecosistemas submarinos se estratificaron y estructuraron, formándose intrincadas redes tróficas a medida que las especies desempeñaban funciones ecológicas especializadas. Los organismos constructores de arrecifes, como los primeros corales y algas, transformaron el fondo marino en diversos paisajes submarinos, propiciando un auge de la biodiversidad. Gran parte de esta explosión de vida puede relacionarse con la masiva actividad volcánica submarina. Estas erupciones enriquecieron los océanos con nutrientes clave, impulsando la proliferación de plancton, la base de la cadena alimentaria marina. Si bien este periodo se centra a menudo en los océanos rebosantes, el Ordovícico también presenció los primeros pasos de la vida terrestre. La evidencia fósil apunta a la aparición de plantas primitivas, probablemente pequeñas hepáticas similares a musgos a lo largo de las costas. Estos robustos pioneros aún no poseían raíces ni sistemas vasculares, pero se valían de estructuras sencillas para sobrevivir en ambientes húmedos. Aunque modestos en tamaño y complejidad, su llegada sentó las bases de los ecosistemas que un día se extenderían por la superficie del planeta. Fue un paso silencioso pero transformador hacia el mundo terrestre que conocemos hoy. Pero esta era de abundancia no duró. El periodo Ordovícico culminó con la primera de las grandes extinciones masivas de la Tierra, la extinción masiva del Ordovícico Siluriano. Alrededor del 85% de las especies marinas desaparecieron, un colapso drástico que transformó la vida en la Tierra. La probable causa de esta catástrofe fue una repentina e intensa edad de hielo. Una disminución significativa del dióxido de carbono atmosférico provocó un descenso de las temperaturas, lo que propició la expansión de los casquetes polares. A medida que el hielo se expandía, el nivel global del mar se desplomó, reduciendo drásticamente los hábitats de innumerables especies marinas. Aquellos que no pudieron adaptarse a tiempo se perdieron en la historia. Cuando la edad de hielo finalmente terminó, el derretimiento posterior de los glaciares creó condiciones inestables. El aumento de las temperaturas y el aumento del nivel del mar provocaron nuevas perturbaciones, impidiendo que los ecosistemas se recuperaran por completo hasta mucho más tarde. Esta extinción fue tan grave que reinició la evolución marina, abriendo oportunidades para el surgimiento de especies completamente nuevas en el siguiente periodo silúrico. Lo que sobrevivió a esta convulsión sentó las bases para la siguiente ola de biodiversidad, demostrando una vez más la resiliencia de la vida. Durante la Ordovisión, los cefalópodos se establecieron como precursores de Apex. Entre ellos, los nataloides se suponieron por su tamaño, con unos de más de 6 metros de largo. Estos untasquelácel se realizaron con precisión. Con sus largas cónicas y tentacoladas, fueron los equivalentes de la gran tiburón blanco, creciendo miedo a pequeñas criaturas. Los fósiles permanecieron con la evidencia de justicia de cuánto dinámico y variada la vida se ha convertido en este periodo. La Ordovisión era el tiempo de exploración y de exploración, transformando la Tierra en un avión para la vida marina y atrasando a los primeros pasos contra la Tierra colonizada. Pero los ciclos de naturaleza nos recuerdan que ningún periodo de abundancia es eterno. Para todo su progreso, la Ordovisión terminó en un triunfo global que aclaró el estado para la evolución para comenzar una nueva. Durante los periodos solurianos y divonianos, la vida se hizo un asombrado. Se movieron fuera de la agua y empezaron a colonizar la Tierra. Esta transición no era suave o semblante. Era un proceso suave que remodeló el ecosistema de la Tierra para siempre. Los primeros organismos para tomar este nuevo paso fueron animales,
pero más simples plantas y hongos. Estas primeras plantas fueron pequeñas y primitivas, semblantes de las laberintos modernas o las rodillas. Se pusieron a través de las líneas de lágrimas que forman lindas verdes que se encargaron con estructuras rudimentarias. Aunque frágiles, su habilidad de estabilizar el sol y el movimiento marcaron los primeros pasos para transformar los paisajes en ecosistemas de vida. Los hongos probablemente desempeñaron un papel importante en esta transición por formar relaciones simbióticas con estas plantas primas. Se ayudaron a romper minerales en el grado de la roca, haciendo nutrientes disponibles y agregando plantas. Juntos, estos pioneros empezaron a alterar la atmósfera por traer carbono diálogo del aire. Fosal evidencia sugerida de esta gran colonización planta ha desencadenado un evento de desplazamiento que, a nivel de CO2, se desplazó en las temperaturas. Estos pequeños cambios no notos tendrán efectos profundos en el clima del planeta y el ciclo de vida. Los artrópodos fueron los primeros animales a seguir plantas en la Tierra. Empezando con criaturas milipedales y escorpiantes, estos pioneros terrestres los primeros paisajes en la costa de comida. Fosal de esta era revelan las adaptaciones como exoesqueletos que retienen humedad y lindos capaces de movimiento en el grado solidario. Con el late soluriano, artrópodos exploraban lindas vegetales y sus plantas fueron más establecidas. Algunas especies empezaron a vivir en estos nuevos hábitats irregulares. Fluctuando los niveles de oxígeno en la atmósfera probablemente ayuden a vivir y evolucionar estos animales. Durante el tiempo, sus descendientes venían a dominar los ecosistemas terrestres de manera que se quedan visibles hoy. El Devónico, a menudo llamado la era de los peces, vio cómo la vida marina alcanzaba una diversidad sin precedentes. Los océanos se llenaron de especies que abarcaban desde diminutos peces filtradores hasta aterradores depredadores como el Dunkleosteus. Este pez acorazado de 10 metros de largo poseía poderosas mandíbulas capaces de cortar a sus presas con un solo movimiento rápido, lo que consolidó su estatus como uno de los primeros depredadores de ápice. Entre las numerosas especies de peces que surgieron durante esta época se encontraban los peces mandibulares y los peces de aletas lobuladas, estos últimos desempeñarían un papel especialmente importante. Los peces de aletas lobuladas desarrollaron robustas aletas carnosas sostenidas por estructuras óseas, lo que les daba la fuerza para impulsarse por el fondo marino e incluso para llegar a tierra en aguas poco profundas. Estas adaptaciones marcaron el inicio de un linaje que daría lugar a los tetrápodos, vertebrados de 4 extremidades capaces de soportar su peso en tierra. Uno de los primeros ejemplos de este cambio evolutivo fue el tictólico. Los fósiles de esta notable criatura revelan un pez con características que eran en parte acuáticas y en parte terrestres. Poseía aletas con huesos fuertes, similares a las muñecas, que le permitían mantenerse erguido, y movilidad en el cuello para girar la cabeza en un cráneo plano, similar al de un cocodrilo. Aunque aún ligado al agua, el tictolo era una forma de transición, mitad pez, mitad anfibio, que conectó la vida acuática con los primeros vertebrados terrestres. Mientras tanto, las plantas terrestres también experimentaban transformaciones significativas. Las plantas vasculares evolucionaron durante el Devónico, desarrollando sistemas internos para transportar agua y nutrientes. Este avance permitió que las plantas crecieran más altas, expandiéndose más allá de las esteras bajas para formar los primeros bosques. Estos antiguos bosques cubrían vastas áreas con plantas imponentes como lacófitas y helechos, creando sombra y modificando la composición del suelo. Su crecimiento liberó grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera, transformando el aire del planeta y allanando el camino para una vida terrestre más avanzada. Sin embargo, estos ecosistemas distaban mucho de ser estables, ya que la vegetación terrestre aún era escasa y frágil, lo que los hacía vulnerables a perturbaciones como inundaciones e incendios forestales. Mediante cambios graduales pero trascendentales, la vida en la Tierra pasó de las profundidades acuáticas a la tierra firme. Los primeros ecosistemas terrestres pudieron haber sido irregulares y precarios, pero sentaron las bases de un mundo terrestre. Desde las primeras plantas oscilantes hasta los cautelosos pasos de un artrópodo o un tictólico, los periodos soluriano y devónico fueron una época de experimentación audaz. A medida que las plantas llenaban los espacios abiertos y los animales se adaptaban a respirar y desplazarse sobre la tierra,
La Tierra sentó las bases para un futuro donde la vida algún día conquistaría cada rincón de su superficie. Hace entre 359 y 375 millones de años se produjo la extinción del Devónico tardío, dejando su huella como una de las crisis ecológicas más prolongadas de la Tierra. En lugar de un único momento catastrófico, se desarrolló a lo largo de millones de años mediante una serie de colapsos ambientales que diezmaron alrededor del 75% de todas las especies, en particular las que habitaban los océanos. Los ricos ecosistemas marinos que habían florecido durante el Devónico se transformaron para siempre. Los organismos constructores de arrecifes, antaño tan abundantes, sufrieron drásticos declives. Los extensos arrecifes de coral submarinos colapsaron, arrastrando consigo innumerables especies, incluyendo peces acorazados y numerosos trilobites, grupos que ya no podían adaptarse a las condiciones cambiantes. Esta extinción se propagó en cascada a través de los ecosistemas y las olas de la Tierra, en lugar de ocurrir de una sola vez. Los científicos creen que una combinación de erupciones volcánicas masivas, océanos con escasez de oxígeno, anoxia, y cambios climáticos provocados por el auge de las plantas terrestres fueron los principales factores. Uno de los efectos más profundos provino de las propias plantas. La expansión temprana de las plantas terrestres ya había comenzado a alterar el clima de la Tierra y ahora ese cambio estaba llevando a los ecosistemas al límite. Esta repentina disminución del CO2 provocó un descenso de las temperaturas globales, inclinando al planeta hacia una tendencia al enfriamiento. Aunque esto parezca un alivio para los ecosistemas terrestres, el enfriamiento tuvo consecuencias devastadoras bajo el agua. El descenso de las temperaturas incrementó el estancamiento oceánico, lo que provocó una pérdida significativa de oxígeno y hábitats marinos, generando condiciones tóxicas a las que muchas especies no pudieron sobrevivir. Los puntos de inflexión críticos de la extinción incluyen dos eventos bien conocidos, el evento de Kelbasser y el evento de Angenberg. El evento Kelbasser fue particularmente destructivo para los arrecifes de coral y las especies de aguas profundas. Las cálidas aguas poco profundas se transformaron en zonas inhóspitas donde la vida luchaba por sobrevivir. Posteriormente, el evento Angenberg asestó lo que muchos consideran el golpe de gracia de la extinción, devastando lo que quedaba de los ecosistemas marinos y poniendo fin al dominio de muchos grupos que antaño prosperaban. En conjunto, estos eventos actuaron como una reacción en cadena prolongada, reduciendo progresivamente la estabilidad ecológica y creando condiciones demasiado severas para la mayoría de las especies. Curiosamente, el Devónico tardío pudo haber allanado el camino para el surgimiento de algunas especies posteriormente. Los tetrópodos, vertebrados con extremidades anteriores que apenas comenzaban a aventurarse en tierra, encontraron oportunidades al disminuir la competencia marina. Con menos depredadores en un paisaje abierto, los primeros tetrópodos comenzaron a diversificarse, sentando las bases para su eventual dominio en los hábitats terrestres. La extinción, aunque devastadora, abrió nichos evolutivos para que las formas de vida exploraran y se adaptaran a entornos radicalmente alterados. Además de los factores terrestres, algunos investigadores han especulado sobre posibles influencias extraterrestres durante este periodo de extinción. Una teoría controvertida sugiere que un estallido de rayos gamma, una violenta explosión cósmica, podría haber desempeñado un papel parcial. Un estallido de rayos gamma podría haber destruido la capa protectora de ozono de la Tierra, exponiendo la vida a la dañina radiación ultravioleta. Ninguna evidencia que sustente esta teoría es concluyente. Sirve como recordatorio de cómo las fuerzas externas pudieron haber amplificado los efectos del estrés ambiental existente. A pesar de la aparente pérdida de biodiversidad, ciertos grupos encontraron maneras de prosperar durante este periodo desolador. Los hongos, por ejemplo, aprovecharon al máximo los ecosistemas terrestres desprovistos de competencia. Un ejemplo particularmente fascinante fueron los prototaxitos. Una imponente estructura fúngica similar a un hongo gigante que podía alcanzar hasta 8 metros de altura. Estos hongos gigantes probablemente dominaron algunos entornos terrestres primitivos, permaneciendo como extraños vestigios de persistencia en tiempos difíciles. La extinción del Devónico tardío, si bien fue un periodo de colapso global, no fue solo una historia de desaparición. También fue un punto de inflexión,
donde los antiguos ecosistemas dieron paso al surgimiento de otros nuevos. La lenta y constante recuperación posterior permitió que la vida continuara adaptándose de maneras sorprendentes, asegurando que la narrativa evolutiva de la Tierra estuviera lejos de terminar. El período carbonífero, que abarcó desde hace 299 hasta 359 millones de años, marcó el comienzo de una de las eras más singulares de la historia de la Tierra. Esta época se caracterizó por vastos bosques pantanosos, dominados por imponentes Lycophyllum, helechos y equisetos. Estas plantas se extendían decenas de metros de altura, formando densos y vaporosos doseles que cubrían gran parte del planeta, especialmente en las cálidas regiones ecuatoriales. Las condiciones húmedas y ricas en oxígeno de estos hábitats pantanosos los hicieron ideales para el crecimiento vegetal, creando ecosistemas sin precedentes. Durante millones de años, estos bosques sirvieron como fuente de los densos depósitos fríos que extraemos hoy, convirtiendo lo que una vez fue biomasa antigua en un recurso fundamental que impulsa la tecnología moderna. Una de las características definitorias de la atmósfera carbonífera fue su asombroso nivel de oxígeno. En su apogeo, el oxígeno constituía aproximadamente el 35% del aire, casi un 70% más que los niveles que respiramos hoy. La abundancia de oxígeno moldeó profundamente la vida durante este periodo, en particular la de los artrópodos. Con tal excedente, los insectos y otros invertebrados pudieron alcanzar tamaños extraordinarios. El ejemplo más emblemático es la meganura, un insecto gigante parecido a una libélula con una envergadura de más de 76 centímetros. Estos antiguos voladores habrían eclipsado fácilmente a las aves y murciélagos modernos, con sus enormes alas cortando el denso aire del bosque. En tierra, la artraplura, una criatura colosal similar a un milpiés, se deslizaba entre la maleza, alcanzando los 2,5 metros de longitud, aproximadamente la longitud de un coche pequeño. Estos gigantes prosperaron en un entorno donde los altos niveles de oxígeno permitieron que sus sistemas respiratorios, más pequeños, soportaran cuerpos significativamente más grandes. Más allá de los fantásticos artrópodos, el Carbonífero también fue una época crucial para los vertebrados. Los anfibios, que habían comenzado a explorar la vida terrestre durante el Devónico, experimentaron una gran diversidad. Estas criaturas prosperaron en los paisajes inundados, y muchas alcanzaron tamaños mucho mayores que sus descendientes modernos. Algunas se asemejaban a cocodrilos o salamandras, viviendo semiacuáticamente mientras cazaban peces y animales terrestres más pequeños. Sin embargo, su dependencia de la humedad limitó su capacidad para expandirse más allá de los humedales. Fue durante este periodo que la evolución llenó un vacío, la aparición de los amniotas. Estos fueron los primeros vertebrados que desarrollaron una innovación fundamental, los huevos con cáscara protectora. Por primera vez, los animales pudieron reproducirse fuera del agua, abriendo la puerta a la vida en hábitats más secos. Esta adaptación allanaría el camino para los verdaderos reptiles, que finalmente conquistarían entornos hostiles y se convertirían en actores clave en los siguientes capítulos geológicos. Los bosques del Carbonífero no solo afectaron a la vida silvestre, sino que tuvieron un profundo impacto en el propio planeta. A medida que las plantas crecían y se desintegraban en ciclos interminables, atrapaban enormes cantidades de carbono en sus tejidos y lo enterraban en las capas acumuladas de sedimentos pantanosos. Esta constante reducción de carbono redujo gradualmente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, contribuyendo a importantes tendencias de enfriamiento con el tiempo. A finales del Carbonífero, la Tierra comenzó a transitar hacia un estado más frío y seco, una transición que pondría en peligro el modo de vida de muchas especies. Estos cambios climáticos insinuaron el siguiente capítulo en la historia de la Tierra, donde los glaciares avanzarían, alterando ecosistemas antaño dominados por bosques cálidos. El alto contenido de oxígeno de la atmósfera del Carbonífero habría sido un arma de doble filo para los organismos vivos modernos. Por ejemplo, el simple hecho de respirar este aire enriquecido podría haber causado mareos debido a la gran cantidad de oxígeno. También hizo que el entorno fuera excepcionalmente inflamable. Los científicos especulan que los incendios forestales durante esta época podrían haber sido más intensos y frecuentes que en la actualidad.
Con tanta vegetación densa que alimentaba las llamas, es probable que el fuego desempeñara un papel recurrente en la formación de estos antiguos bosques. La oscuridad de aquellos bosques pantanosos, desaparecida hace mucho tiempo, aún nos acompaña hoy. Los depósitos de carbón formados por las plantas de la época, que datan de hace décadas, hacen posible el consumo energético moderno. Imagine la bombilla de su habitación o el acero de un edificio. Su historia podría remontarse 300 millones de años a plantas encerradas en antiguos pantanos. El Carbonífero no fue solo una época de insectos gigantes y frondosos bosques. Fue la base del planeta en el que vivimos, cuyo legado yace enterrado bajo nuestros pies. El período Pérmico, que se extendió entre 252 y 299 millones de años atrás, marcó un punto de inflexión significativo en la historia de la Tierra. A diferencia de los paisajes pantanosos del Carbonífero que lo precedieron, el Pérmico trajo consigo condiciones más secas y áridas. Este cambio climático obligó a la vida a adaptarse de maneras que sentarían las bases para futuras historias de éxito evolutivo. Los extensos pantanos que antaño dominaban el planeta dieron paso a ecosistemas más áridos, caracterizados por vastos desiertos y bosques ralos. Estos entornos más hostiles se convirtieron en el caldo de cultivo para un grupo de animales capaces de prosperar lejos del agua, los reptiles. Estos animales tenían una ventaja crucial sobre sus homólogos anfibios, sus huevos amnióticos. Estos huevos tenían una cáscara dura o correosa que protegía al embrión en desarrollo y le permitía sobrevivir en condiciones secas. A diferencia de los anfibios, que necesitaban agua para reproducirse, los reptiles podían poner sus huevos libremente en tierra. Este cambio los liberó de la constante atracción de los ambientes acuáticos y les permitió expandirse a terrenos que antes les habían resultado inhóspitos. Con esta nueva libertad, los reptiles comenzaron a diversificarse rápidamente, encontrando nichos ecológicos que los anfibios no podían. Un grupo destacado de animales del Pérmico fueron los sinápsidos. Aunque técnicamente similares a los reptiles, los sinápsidos no eran dinosaurios ni reptiles verdaderos. Ocupaban una rama única del árbol evolutivo y eventualmente darían origen a los mamíferos. Entre los sinápsidos más famosos se encontraba el Dimetrodon, fácilmente reconocible por su impresionante espalda en forma de vela. Esta característica no era solo una fachada. Probablemente ayudaba a regular su temperatura corporal, absorbiendo calor durante las mañanas frías o liberando el exceso de calor durante los días calurosos. Curiosamente, a pesar de su apariencia de dinosaurio reptil, el Dimetrodon vivió y murió millones de años antes de que cualquier dinosaurio caminara sobre la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, está más cerca en el tiempo de los humanos modernos que de un Tyrannosaurus rex. Mientras tanto, la faz de los continentes terrestres también cambió, fusionándose en el supercontinente Pangea. Esta vasta masa continental creó condiciones extremas. Las zonas costeras se mantuvieron relativamente exuberantes, pero las extensas regiones interiores se convirtieron en desiertos con intensas oscilaciones térmicas. Estas duras condiciones impulsaron nuevas adaptaciones a medida que animales y plantas se adaptaban a los nuevos desafíos ambientales. Por ejemplo, las primeras gimnospermas, plantas similares a las coníferas, se volvieron dominantes, reemplazando los densos bosques carboníferos. A diferencia de las plantas pantanosas del pasado, las gimnospermas prosperaron en climas más secos que se extendían por los áridos paisajes de Pangea. Además del Dimetrodon, el Pérmico albergó una gran variedad de megafauna herbívora, como el edofosaurio. Con su cuerpo corpulento y cabeza pequeña, este sinápsido lucía una vela similar a la del Dimetrodon, aunque su propósito sigue siendo controvertido. Algunos científicos creen que pudo haber servido como exhibición para atraer parejas o intimidar a sus rivales. Los primeros terápsidos, otro subgrupo de sinápsidos, también surgieron durante esta época. Estas criaturas se destacaron por mostrar rasgos que ahora asociamos con los mamíferos. Algunos terápsidos mostraron evidencia de metabolismos de sangre semicaliente, lo que les permitió regular su temperatura interna con mayor eficacia. La evidencia fósil incluso sugiere que ciertos terápsidos podrían haber tenido bigotes o cubiertas de fourrage, lo que ofrece un indicio temprano de la evolución de los mamíferos decenas de millones de años antes del surgimiento de los verdaderos mamíferos. Los mares del Pérmico contaron una historia diferente.
Los ecosistemas marinos estaban perdiendo su dominio a medida que el clima fluctuaba. Sin embargo, algunos depredadores oceánicos increíbles aún prosperaron, como los enormes amónidos, cuyas conchas espirales los convierten en uno de los fósiles más reconocibles de la actualidad. Los primeros tiburones también vagaban por los océanos, aprovechando el debilitamiento de la biodiversidad marina mientras otras especies luchaban por sobrevivir. La vida submarina enfrentó desafíos a medida que el cambio climático de la Tierra traía consigo periodos de inestabilidad. El Pérmico fue una época de transformación para los ecosistemas terrestres. Fue un periodo en el que plantas, animales y vida marina se vieron obligados a innovar o a enfrentarse a la extinción. La vida terrestre se volvió más adaptable, y los reptiles alcanzaron el dominio gracias a sus innovaciones evolutivas. El escenario estaba preparado para desarrollos increíbles en los millones de años siguientes, pero los desafíos del Pérmico estaban lejos de terminar. Hace unos 252 millones de años, la Tierra se sumió en su crisis biológica más catastrófica, la gran extinción del Pérmico, más conocida como la Gran Mortandad. Este evento sin precedentes extinguió aproximadamente entre el 90% y el 96% de todas las especies marinas y alrededor del 70% de los vertebrados terrestres. Ecosistemas enteros, desde las profundidades del océano hasta vastas extensiones de tierra, fueron arrasados. La vida, tal como existía en aquel entonces, se transformó para siempre, dejando una cicatriz en la cronología de la Tierra que marcó el final del período pérmico. El desastre probablemente comenzó con una secuencia de erupciones volcánicas masivas en lo que hoy es Siberia, formando las infames trampas siberianas. Estas erupciones liberaron cantidades asombrosas de dióxido de carbono, CO2 y metano a la atmósfera. El efecto invernadero se descontroló, provocando un aumento vertiginoso de las temperaturas globales. Algunas regiones podrían haber alcanzado temperaturas insoportables, con zonas ecuatoriales que podrían superar los 50 grados Celsius, 122 grados Fahrenheit. El calentamiento global no fue la única consecuencia. Los océanos absorbieron gran parte del CO2, volviéndose altamente ácidos. La rápida acidificación desestabilizó los ecosistemas marinos, especialmente para las especies que dependen del calcio para sus conchas y esqueletos. Los arrecifes de coral se desmoronaron, los amonites disminuyeron y muchos peces desaparecieron por completo. Como si el colapso de los océanos no fuera suficiente, cayó otra ficha de dominó mortal. Los mares estancados y sin oxígeno crearon las condiciones perfectas para la acumulación de sulfuro de hidrógeno, un gas extremadamente tóxico. Este gas probablemente se difundió en la atmósfera, contaminando tanto el aire como el agua. La evidencia fósil sugiere que las emisiones de sulfuro de hidrógeno, combinadas con los ya bajos niveles de oxígeno, exterminaron la mayor parte de la vida marina, llevando a las especies a la extinción a un ritmo sin precedentes. No fueron solo los ecosistemas marinos los que se enfrentaron al colapso. Los vertebrados terrestres lucharon por sobrevivir a medida que las cadenas tróficas se desintegraban. Desde los insectos más pequeños hasta los grandes terápsidos herbívoros, la supervivencia se volvió casi imposible para la mayoría de las especies. A pesar de la pérdida generalizada, algunos organismos lograron sobrevivir en zonas aisladas. Los reptiles excavadores y ciertos terápsidos primitivos como el Lystrosaurus estuvieron entre los pocos sobrevivientes en tierra. Su capacidad para excavar bajo tierra podría haberles brindado protección contra las temperaturas extremas y el aire tóxico. Estos animales resilientes, aunque escasos, sentaron las bases de la recuperación tras la extinción. Aún así, la biodiversidad tardaría millones de años en recuperar algo parecido a sus niveles anteriores. La recuperación fue excepcionalmente lenta, y el equilibrio y la estabilidad de los ecosistemas se mantuvieron frágiles, incluso cuando la vida comenzó a adaptarse a las condiciones drásticamente alteradas. Los hongos parecieron prosperar tras el desastre, especialmente aptos para alimentarse de las cantidades sin precedentes de restos vegetales y animales que quedaron. Los registros fósiles muestran un aumento repentino de la actividad fúngica, algo que los científicos denominaron pico fúngico. Por un breve tiempo, Fungi jugó un papel dominante y recicló material orgánico en la superficie de la Tierra. Este resurgimiento pinta una imagen de la caída.
Un mundo en el que decaya el Supremo, la vida despedida intentando rebotar, mientras Fungi llegaba a las amigas del pasado. La magnitud de la muerte fue paralela, y sus impactos remodelan la trayectoria de la vida en la Tierra. Las líneas de la evolución vanvanecieron, incluyendo tantos trilobites y grandes sinapsas. Esto dejó detrás de las opciones ecológicas que eventualmente permitieron nuevos grupos, como los ancestros de dinosaurios, para llegar y dominar en la era de la Mesozoa. El evento de la extinción fue un reinicio devastador, uno que le permitió la vida a partir de todas las nuevas reglas, pavó el camino para la evolución de diferentes formas de dominación. La intensidad de este evento fue un raro recordatorio de la volatilidad de la Tierra. Con la atmósfera chocada por CO2, en los océanos un grado tóxico e hipóxico, la vida se enfrentó a una crisis existencial. Lo que permaneció fue una fundación para la resiliación, demostrando que la vida, no importa cuánto daño, tiene la capacidad de recuperar. La extinción de la Gran Permia no era solo un fin, pero también marcó un principio brutal y violento para el próximo capítulo de la historia de la Tierra. El período Triásico de la expansión de 201 a 252 millones de años fue un capítulo monumental en la historia de la Tierra. Una época en la que la vida se enfrentó de la devastación de la extinción de la Gran Permia. Los ecosistemas fueron barrios e incompletos en los años anteriores. Muchas de las nichas ecológicas han sido empatidas para que la resiliación fuese de gafas de 90% de la especie que se extinguió. En este periodo de reconstruir la edición fue preparada para la experimentación de la evolución. Los reptiles pertenecen a ser los más oportunistas, rápidamente diversificando los formularios y los estilos de vida que formarían el futuro de la planeta. Esto fue cuando los primeros dinosaurios hicieron su apariencia. Los primeros dinosaurios no eran las criaturas colosales que lo imaginamos, sino que eran pequeños, niñecas y doslegras. Las especies como Eoraptas, barrios y altos, podrían darse cuenta de los espacios coníferos en busca de comida. Erorasisaurus, aunque un poco más grande de 3 a 4 metros de largo, fue construido similarmente para la agilidad y la velocidad, más que la fuerza bruta. Estos primeros dinosaurios eran depredadores, probablemente viajando pequeños reptiles e insectos, o escabezando como es necesario, todo mientras compiten con los grandes reptiles no dinosaurios. Estos lindos, rápidos, los primeros formos, no se dominaron durante el Triásico, pero estaban poniendo el trabajo de la Tierra para una historia mucho más larga que se desplazó en el Jurásico. Los dinosaurios no eran los únicos verdes notables que surgieron durante este periodo. Los primeros miembros fueron los primeros, evolucionando desde pequeños terópsidos parecidos a arbustos que pudieron lograr sobrevivir los grandes miembros. Estos primeros miembros eran increíblemente inusuales pequeños insectos escurriendo en los espacios de los reptiles. Estos fueron nocturnos, una estrategia excelente para evitar los grandes depredadores colbrados, que se realizaron en las horas del día. Este estilo de vida también marcó el principio de algunas adaptaciones de miembros como mejor regulación de temperatura y capacidades de sensibilización que se darían para posteriorar su suceso. La Tierra, en sí, todavía estaba recuperada de grandes apesos, y su geografía permitió desafíos que formaron la vida durante el Triásico. La Pangea supercontinente dominó el planeta estrenando de polo a polo. Este enorme desplazamiento creó extremos los envíos. Las hojas de la costa experimentaron más condiciones moderadas, pero la Pangea central fue arrastrada y arrastrada por grandes desiertos e intensos sucesos. La vida tenía que ser más difícil y más adaptable para hacerle todo de la luz para que se desplazara. Fue en este contexto que plantas resistentes como coníferas empezaron a florecer, cubrir la tierra y los foros escatados. Estos árboles en la vegetación nutritiva de poca vegetación fueron los recursos primarios para los reptiles herbívoros como Platyosaurus, un animal bulquero que llegó a más de 10 metros. En el océano, la vida se rebondió en su propia forma dramática. Algunos reptiles regresaron a los cerros, adaptándose de nuevo a la vida marina. Estos árboles fueron los primeros de estos reptiles marinos y hubieran evolucionado a los prediotes de la Streamline en apenas 1 millón de años. Ceanosaurus, uno de los más grandes reptiles marinos de la época, estuvo como un gran verdadero, eventualmente alcanzando proporciones de la vida marina. Estos árboles fueron un testimonio de cómo la evolución podría descansar la vida después de que el colapso catastrófico.
Pero, solo como la vida estaba descubriendo su foco, la historia de la Triásica se cerró con otro evento de extinción. Esta crisis probablemente se encargó de las erupciones volcánicas de la provincia magmática central, provocó cambios dramáticos, pero, esta extinción aclaró el camino para lo que llegaría la edad de dinos. Es fascinante pensar que, entre todo este cambio, los marinos, aunque casi notificables al momento, fueron una historia de su suceso, tranquilamente sobreviviendo por más de 200 millones de años. Estuvieron el testimonio antes de eventualmente convertirse en el grupo dominante, más afortunadamente los dinosaurios, cuyo reino fue solo el principio. La vida, de nuevo, ha proveído su resiliencia, aunque otra forma de desafiar fue siempre solo alrededor de la zona. El período Jurásico, que se encargaron de 145 a 201 millones de años, marcó una historia espectacular en la historia de la Tierra, frecuentemente referida a la edad de los dinosaurios. Por ahora, el mundo se ha estabilizado, después del evento de la Triásica extinción, y la vida fue extrañada en la Tierra, en las luces, y en los cielos. Uno de los cambios geológicos más significativos durante este periodo fue el desgraciamiento gradual de la Pangea supercontinente. Como la Pangea se ha fracturado en las más pequeñas desgracias, las corrientes oceánicas y los climas se convirtieron en más temprano. Esto ha crecido en los envíos de desgracias coníferas y desgracias en los aviones Fernas, y desgracias para los plantas gigantes. Los dinosaurios fueron en el centro durante este periodo, creando ecosistemas dominados por algunas de las más grandes criaturas que han pasado en la Tierra. Enormes herbívoros como Brachiosaurus, Diplodocus y Apatosaurus formaron su ambiente por su tamaño y apetitos, comiendo vastas imágenes de vegetación cuando se movieron a los bosques. Estos masivos orópodos no eran solo grasos pasivos. Ellos jugaron un rol activo en sus ecosistemas, creando patas en los bosques y desgracias por sus dietas. Brachiosaurus, únicamente adaptada con su lengua larga enganchada, fue un navegador tomando un alto folio que otros herbívoros no pudieron alcanzar. Por supuesto, con el precio masivo fueron igualmente predadores impresionantes. Alasaurus, uno de los apetites untas de la Gerarra, se arruinó la tierra. Esta larga terópodo con sus rojas erratas y fuentes poderosas, probablemente cazadas en pequeños grupos o como predadores, ambas arrepentidos o miembros de los herbívoros orópodos. Evidencias de pérdidas en los bosques sugieren batallas entre los carnívoros en su precio. Un Alasaurus no era solo pequeños terópodos, posiblemente scavengers trabajan en las edificaciones de estos ecosistemas tomando la advertencia de los arrepentidos de los más altos. Sin embargo, los océanos fueron solo tan dinámicos. Arrepentidos marinos como Pliosauras y Ichthysauras dominaron los cerros, sus adaptaciones, y les ayudaron los gobernantes indisputados del mundo submarino. Pliosauras, con sus lindas pateladas y lindas poderosas, son apetites predadores capaces de tomar lo que encuentran. Algunas, como Liopleurodon, alcanzaron las lenguas rivales de modernas huesas que les ayudaron a algunos de los predadores más miedosos de los océanos en la historia. Ichthysauras, dulces como en su forma, fueron construidas para la velocidad y la agilidad de sus arrepentidos, que permitieron percibirles pequeños fichitos y escaparles más grandes arrepentidos. Estos arrepentidos marinos empezaron las ichitas empiezadas después de las extinciones y llegaron en los cerros de las tierras marinas. Los cielos también vieron innovaciones pterosauras. Los primeros arrepentidos aclamaron el reino arreto con variantes tamaños y formas. Algunos, como Ramparincas, eran pequeños e insectívoros, mientras que otros como Pterodactylus tenían más huesas elongadas y pueden haber cazado fichas en las lindas. Pero la arrepentida no era limitada a pterosauras. La línea del dinosaurio fue experimentando con el vuelo, evidenciado por criaturas como Archaeopteryx. Esta arrepentida terapodia combinó los trazos de dinosaurios en modernas huesas con una mezcla de arqueotéreos, huesas arrepentidos y una cola abonida. Archaeopteryx representa un paso evolucionario, mostrando cómo las adaptaciones en el Jurásico ya estaban sentando las bases para huesas. Sin embargo, las huesas de dinosaurio en la arrepentida eran muy bien evolucionadas. Las arrepentidas permanecen tan pequeñas, nocturnas y alusivas, impidiendo la atención de los arrepentidos del día. A pesar de su tamaño, la moda se diversifican, con algunos incluso desarrollando capacidades hacinadas para las huesas modernas. Estas adaptaciones permitieron explorar nuevas huesas ecológicas, evitando la competencia con los arrepentidos.
Durante el tiempo, estas imágenes pudieron ser sobrevivientes, pero durante el Jurásico vivieron en una oscuridad. Esta era no solo especies individuales viviendo. Era un ecosistema más cooperativo y complejo. Evidencias de comportamiento e interacciones depredadoras indican que los dinosaurios no son solitarios pero a menudo dependen de dinámicas de grupo para sobrevivir. Fosilizaciones traquesas nos permitieron dar vislumbres en sus vidas huesas de saurópodos moviendo potencias e incluso señales de dinosaurios tragar a lo largo de los cauces de los ríos. El Jurásico fue un tiempo de gigantes no solo en tamaño pero en la complejidad de la vida en el mundo. Dinos crecieron los ecosistemas como nunca antes y modernas huesas empezaron su historia evolucionaria. Por delante pterosaur viajaron en los cielos mientras los reptiles marinas patrocinaron el océano. Aunque las mamás miraron solitariamente de los huesos su momento no había venido. Ahora el mundo se volvió hacia los dinosaurios. El periodo crecieron de los 66 a 145 millones de años fue el fin de los dinos reyes. Era un tiempo de biodiversidad como los ecosistemas se transformaron y la vida empujaron a la adaptación. Dinos que ya dominaron por millones de años por este punto llegaron su pico en tamaño, diversidad y especialización. Especies icónicas como los reyes de los Tyrannosaurus se realizaron en América del Norte como los predadores de Apex mientras los Triceratops se grazaron a través de los planos. Dinosaurios más pequeños pero iguales como los velociraptores apuntaron en los peces dependiendo de la velocidad y la inteligencia de los precios. Mientras en diferentes partes del mundo Spinosaurus, uno de los grandes dinos de los dinos vinos e inqueños, usaron sus escuelos crocodile para acceder al rey. Aunque estas decisiones definieron la era, fueron separadas por las veces y la geografía, siempre existieron los ecosistemas esperios en el mundo del mundo. Uno de las más extremas de los Cretaceos era la emergencia y el libre de las plantas, pero las plantas flores introdujeron una relación revolucionaria con polinizadores. Las flores brillantes y nutricias en el néctar atrapan insectos como bebés y pétalos, mientras pequeños perros empiezan a jugar una ropa en las cebollas dispersas. Esta evolución de la flora ha remodelado los ecosistemas en diferentes formas profundas. Las habitaciones enteras han mudado las plantas flores, apoyando una diversidad más larga de herbóvoros. Los dinosaurios, siempre rápidos para adaptarse, han evolucionado junto a este cambio. Los padrosaures, también conocidos como los dinosaurios de los duckbills, han desarrollado laces y las tiendas increíbles. Las baterías dentales, un conjunto de cientos, a veces de 1000 tiendas, permitieron que las tiendas crearan una vegetación difícil. Estas tiendas reemplazan continuamente a ellos, haciendo que ellos sean uno de los más eficientes herbívoros de algún tiempo. Mientras los dinosaurios se arruinaron la tierra, los océanos no eran más dramáticos. Predatorias como las Mosasaurus, un reptil de cuerpo largo con tiendas rasas, fueron las tiendas indiscutibles de las cebollas. Rechando a lenguas de más de 17 metros, han cazado algo más pequeño que ellos, de los peces a otros reptiles marinos. El Asmosaurus, con su neve absurdamente larga, se especializó en escupar los peces y los crustáceos, en agua caliente. Los océanos de Cretácico no eran solo sobre sobrevivir, ellos eran sobredominantes, con grandes predatorias manteniendo su agarre en las cadenas marinas complejas. Abajo la superficie, los océanos se convirtieron en hogares más avanzados. Mientras los pterosaurus ya se convirtieron en el Jurásico, los océanos de Cretácico se vieron en algunas especies como los de Quetzalcoatlus, creciendo de grandes tamaños inimaginables. Con las marinas en las marinas pequeñas. Al mismo tiempo, las líneas de las tierras modernas empezaron a surgir, descendiendo desde los dinosaurios de los terápodos. Esta transición murió la línea entre los reptiles y las marinas, dejando detrás de los fósiles como los de los cuernos, que tenían una mezcla de tierras modernas y de las tierras de las marinas. Como los de las tierras de las marinas. Mientras, la Tierra se convirtió en grandes cambios geográficos. El desplazamiento de Pangea continuó resultando en más distintos continentes desplazándose contra sus posiciones modernas. Esta actividad tectónica provocó los niveles de caída, flotando en las áreas más altas y creando grandes marinas inmenales en lugares como América del Norte. Los ecosistemas se convirtieron en más aislados, y se convirtieron en una especialización regional. Por ejemplo, los dinosaurios de América del Norte, como Ankylosaurus,
con sus platas armadas, se diferenciaron de esos en América del Norte o Asia. La evolución en una escala tan larga y dinámica permitió a los dinosaurios diversificarse en estas regiones, cumpliendo nuevos roles ecológicos. Las distinciones se formaron entre las marinas y las marinas del norte, con únicas faunas adaptándose a sus climas específicos y recursos. Esta regionalización es una razón por la que los fósiles de los Cretácico pueden ser tan diferentes, dependiendo de dónde se encuentren, incluso en el mismo frío de tiempo. Pero, tal vez, la cosa más sorprendente de esta era es su proximidad a nosotros. Mientras los infames Stegosaurus vivieron mucho antes, durante el Trástico, la línea de Tyrannosaurus rex es más cercana a los humanos modernos que a esa hermosa plaga herbívora. La brecha entre T-Rex y nosotros es de alrededor de 65 millones de años, solo un par de millones de años menos que el tiempo separado de sus relativos drásticos. Es un recuerdo de cómo es la historia de la humanidad, en una escala geológica. El período Cretácico fue un espectáculo de la habilidad de la vida para innovar y adaptarse, balanceando a la edad de cambio global. En fin, la biodiversidad y la dominación de los dinosaurios no pudieron salvarlos de lo que hubiera venido después, la edad de su era y la edad cataclísmica. Durante 66 millones de años, la Tierra ha experimentado uno de los eventos más catastróficos en su historia, llevando el período del Cretácico y la edad de los dinosaurios a una edad suave y violenta. Un estimado de 75% de toda la vida en el planeta fue arreglado, incluyendo no solo los dinosaurios no avíes, sino también la espalda de marinas, viajando a reptiles y plantas. La causa principal de esta extinción masiva fue un impacto de Aster masivo. Una roca estimada a ser 10 a 15 kilómetros altos que creó lo que es ahora la península de Yucatán en México. Su avión dejó una escala que sabemos hoy como la crátera Chiquilube, una estructura agapada de más de 150 kilómetros en el diámetro, cubierta debajo de capas de sedimenta y las aguas del Golfo de México. El impacto en Silvanos, la energía se deslizó igual a billones de bombas nucleares detonadas simultáneamente. En una instancia, los ecosistemas del punto de colisión fueron vaporizados. La fuerza creó desgracias chiquilubros que trajeron masivos terremotos y tsunamis, algunos de los que trajeron aguas de agua a cientos de metros altos, a lo largo de Inland. Las estrellas más vastas asombradas, como la ropa y el aburrido, murieron en estrellas y desgracias a cientos de kilómetros en el camino, trajeron vastas trajas de tierra. Nada en la proximidad a la zona de impacto no hubo la oportunidad de sobrevivir, pero la destrucción no dejó ahí. Las afueras se arruinaron por todo el planeta. La explosión arruinó una gran cantidad de desgracias, sol y aerosol en la atmósfera, que permaneció suspendida por meses, incluso años. La desgracia actuó como una blanca, bloqueando el sonido y desgraciar a la Tierra en un periodo extendido de oscuridad que se asemejaba a un invierno nuclear. Para las plantas cortadas de la sonida, la fotosíntesis llegó a un aburrido. Sin plantas, las cadenas de comida basadas en vegetación colapsaron rápidamente, comenzando con herbívoras y cascadas hacia los depredadores carnívoros. Las desgracias que una vez vivieron en climas tropicales fueron echadas en caos. La lluvia ácida provocó que los químicos producidos por el impacto más colapsaron el aire, el agua y el sol, arrasando una especie desgraciosa. Los ecosistemas no fueron desgracias, las temperaturas plumas como la atmósfera desgració, mientras la acidificación de los niveles de CO2 desgracias y desgracias explotan los árboles corales y los organismos plancton. La fundación de la web de comida marina sufrió la enorme ventaja. Estas pequeñas criaturas adaptables podían soportar largos periodos sin luz solar, alimentándose de raíces, insectos y carroña. Ciertas aves también sobrevivieron gracias a su metabolismo de sangre caliente y su capacidad para adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes. Los cocodrílidos, con su estilo de vida semiacuático y sus relativamente bajos requerimientos energéticos, sobrevivieron prácticamente ilesos. Estos supervivientes heredarían un mundo vacío, que ofreció nuevas oportunidades para la expansión evolutiva tras la extinción masiva. Un detalle fascinante del impacto del asteroide es la precisión catastrófica de su momento y lugar. Algunos científicos creen que si el asteroide hubiera impactado en casi cualquier otro lugar del planeta, como zonas oceánicas profundas o regiones geológicas menos volátiles, la destrucción ambiental resultante podría haber sido menos grave.
Esta idea plantea la tentadora hipótesis de que, en circunstancias ligeramente diferentes, los dinosaurios podrían no haberse extinguido nunca, alterando por completo el curso de la evolución. Una reliquia perdurable de este evento aún se puede encontrar dispersa por todo el planeta, las tectitas. Estas pequeñas esferas vítreas se formaron cuando la roca fundida se elevó al aire, se enfrió rápidamente y volvió a caer a la tierra. Se han descubierto rastros de tectitas en capas de sedimentos tan distantes como Asia y Australia, evidencia física de la inimaginable violencia del impacto. Marcando el límite del KPG, estas tectitas y otros signos de devastación global sirven como un duro recordatorio de la fragilidad de la vida ante las fuerzas cósmicas. En la fecha del impacto del asteroide que terminó la edad de los dinosaurios, el mundo era un desplazamiento blanco. Con grandes necesidades ecológicas desplazadas, mamás, pequeños supervivientes de la extinción KPG, tenían su momento de desplazamiento. Más de 1 millón de años, las mamás comenzaron una transformación evolucionaria que remodeló la vida de la Tierra. Los supervivientes, muchos no más que una rata, se encontraron en un mundo en el que la adaptabilidad podría desplazarse rápidamente. Lo que empezaron como los insectos pequeños, desplazando en los huevos de los dinosaurios, pronto expandieron a los criaturas de cada tamaño y estilo de vida, ocupando roles previamente desplazados. Una de las principales razones por las que las mamás sucedieron tan rápido, después del evento de extinción, fue su flexibilidad. Ellos rápidamente se diversificaron en todas las formas de formación, desde los climáticos arbóreos, hasta los especialistas burlados. Algunos, como los ancestros de los animales de la modernidad, evolucionaron las dietas herbívoras para llevar a la vida de la planta florecida, mientras otros crearon en los depredadores de Apex, capaces de dominar sus envíos. Las mamas no fueron más desplazadas a las edificaciones de los ecosistemas, se hicieron los jugadores centrales en ellos. Dentro de un tiempo extraordinario de tiempo, por estándares evolucionarios, algunas mamas fueron de no ser más grande que las maizas, para desarrollar en los seres el tamaño de los elefantes. Una forma que demuestra el peso increíble de la adaptación en este nuevo mundo. Durante este periodo, las mamas también explotan en 3 grandes grupos que aún dominan hoy: placentales, marsupios y monotremas. Las mamas placentarias, que crean la mayoría de las maizas modernas, fueron especialmente adaptadas a vivir en climas diversos y ecosistemas. Marsupios, más pequeños y numerosos, desarrollaron estrategias reproductivas, llevando sus pequeños y protectoras pautas. Monotremas, como las mamas de la edad, fueron traídos a través de sus ancestrales anteriores, mientras todavía llenaban sus propios nichos ecológicos. Estas distinciones de grupo permitieron a mamás explorar estrategias evolucionarias, subidas a continentes que estuvieran estranjando, creando más aislamientos y únicos habitantes. Durante este tiempo, los primeros primates empezaron a hacer su primera apariencia. Estos ancestros de humanos fueron pequeñas mamás arbóreas, que pusieron las fronteras de adaptación en su ambiente. Ellos evolucionaron con las manos agarrando, subidas a clímenes, los ojos de la frente que permitieron la visión binocular, y los brazos un poco más grandes, para procesar los desafíos constantes de la vida arbórea. Aunque vivieron en una existencia ordinaria, comparados a los humanos de hoy, estos traídos fueron los pasos fundamentales, contra la inteligencia y el comportamiento avanzado, asegurando que primates, un día, estarían jugando un rol muy evolucionario. El clima de la Tierra durante esta era, fue aún cálida y humedad, un desplazamiento de veces prehistóricas. Este clima encurridió los bosques tropicales luchados, que se convirtieron en un hortedón de acción evolucionaria. Blancas flores se convirtieron con mamas, junto a una explosión de especies de insectos, que las mamas podían alimentarse. Esta relación entre plantas, insectos y mamás pequeñas, ayudaron a energizar ecosistemas, en maneras totalmente nuevas para la Tierra. Los herbívoros se enfocaron en la diversidad de plantas, mientras que los árboles se permitieron desplazarse para las criaturas evolucionarias en los espacios más especiales. Sin embargo, algunas mamás se convirtieron en verdaderos. Para Ceroteria, el relato de la vida de hoy, fue uno de los más grandes mamas terrestres que nunca existió, estrenando más de 15 metros altos en el suelo. En el otro lado, especies como Andrews archis,
un carnívoro de lobo, se arruinaron como prediotes dominantes, combinando la inteligencia de mamás con poder físico. Curiosamente, la evolución no era limitada a la Tierra. Los océanos se convirtieron en una nueva frontera para mamás, cuando algunos animales de la Tierra que se desplazaron empezaron a regresar al mar. Durante el tiempo, estas criaturas se convirtieron en los primeros mamas fuertes, los animales acuáticos, los ancestros de las ballenas y los delfines. Adaptaciones como tiempos extremos, fuertes poderosos, y la habilidad de superficie para el aire, transformaronlos en algunos de los prediotes más eficientes. Curiosamente, el experimento de mamalía con la evolución se convirtió en una forma casi extraña. Algunas especies crecieron como espinas como un mecanismo de defensa, mientras que otras se desarrollaron armas para protegerse. Fue incluso mamas con membranas glíneas para protegerse de la tierra a la tierra, un precursor a la especie de adaptaciones aéreas vistas en las escuelas modernas. La evolución en esta era parecía operar en un principio de creatividad salvaje, explorando posibilidades incómodas, su vida se rebondó y se resapó. Cada adaptación se convirtió en una supervivencia, y las mamás que sucedieron fueron los que pudieron ver las oportunidades que la naturaleza presentó. Como los periodos paleogénicos y neogénicos se desplazaron, entre 2,6 y 66 millones de años atrás, la Tierra comenzó a transformarse en el mundo que reconocimos hoy. Con el ecosistema estabilizando, mamás jugaron roles increíbles complejos por la tierra, el cielo y el aire, formando las plantas emergentes biomas junto a las plantas y las plantas flores. Las foras se crecieron menos caóticas y más definidas, formando biomas como los boreos, temperos y foras tropicales que ahora se desplazan mucho de la tierra. Estos envíos hospedaron frutas intracutas, con las especies de quístones en sus centros, grandes herbívoros formando plantas y plantas manteniendo equilibrio. Como las foras se estabilizaron, las plantas también empezaron a surgir, creando una nueva fase para la evolución. Uno de los cambios más significativos durante esta era fue el riesgo de las grasas. Hace aproximadamente 30 a 40 millones de años, las especies grasas se irradiaron a través del globo, alterando los paisajes a una escala imprecedente y creando lo que podría ser llamado una revolución de grasas. A pesar de las foras rojas, las landas grasas se ofrecen ampliados espacios, que remodelaron cómo los animales interactuaron con sus envíos. Abre mamas como perros, anélope y los elefantes, se adaptaron a la advertencia de la sopa renovable. Las limpias rápidas especularon las tiendas y los comportamientos heridos fueron los tratos comunes entre estos animales, les ayudaron a vivir mientras evitaban los predadores. Las grasas no solo se transformaron en los animales plantas, sino también se influenciaron a los predadores que los untaron. Los carnívoros grandes como los primeros gatos y los patas, evolucionaron la velocidad y la astucia necesitaban agarrar el agujero en las puertas abiertas de las sabanas, marcando un cambio en las dinámicas de los predadores que aún persisten hoy. Más allá de remodelar el comportamiento animal, las grasas tenían un impacto más grande en el mundo. A pesar de los sistemas plantas, las grasas principalmente alternaron el ciclo de carbón. Las redes complejas trajeron carbón en el Sol, que ayudaron a regular la composición atmosférica y contribuyeron a la escuela global. Esta interacción creó el clima de la Tierra y los ecosistemas, creando un bucle de retroalimentación que reforzó la dominación de las grasas. Lo que empezó como una historia de su éxito muy evolucionaria rápidamente se convirtió en una fuerza impulsora detrás del cambio planetario. Sin embargo, la diversidad de los animales y los perros explotó, cumpliendo cada rol ecológico en el mundo, el aire y el cielo. Los gatos refinaron su destreza cazadora, convirtiéndose en ambos sigilosos predadores. Los perros, por supuesto, evolucionaron en cooperativas de caza, formando packs para dar mayor prego. Los simios, incluidos los ancestros de los humanos, se adaptaron a ambos el clima y el movimiento de la tierra, desarrollaron las manos de extras y aumentaron la inteligencia. Zonas de la tierra surgieron una variedad increíble, cumpliendo los cielos con las formas más anteriores del comportamiento avión moderno, desde las migraciones largas a los colores complejos. En cada parte del mundo, animales y huesos dominaron sus respuestas de respeto, empujando la evolución para crear algunas de las criaturas más especializadas que la Tierra ha visto. Los océanos también fueron a través de una gran transformación.
Los reptiles marinos anteriores fueron reemplazados por predadores modernos como orcas, mientras que los huesos continuaron su maravilloso viaje desde la tierra a la tierra. Algunos, como los huesos basalosauros, estillen reminantes de su pasado terrestre, manteniendo pequeños huesos de los huesos, un recordatorio fascinante del trabajo gradual de la evolución. Huesos de coral, habiendo rebondido desde las primeras extinciones, se convirtieron en grandes marinos, mientras que los nuevos ecosistemas como los huesos de algas se desarrollaron en las costas más altas, ofreciendo un hueso a una variedad diversa de la vida marina. Los huesos geológicos añadieron otra capa de complejidad a la formación de los ecosistemas modernos. Durante esta época, el hueso continental remodeló el globo, impactando climáticas y hábitats. La formación de los Himalayas ha cambiado el viento y los espacios de la Tierra en Asia, mientras que la clausura de los huesos ha alterado las corrientes oceánicas afectando los ecosistemas marinos mundialmente. El aislamiento de los continentes como Australia ha llevado a la emergencia de algunos de los huesos más únicos del planeta, como los marsupios y los monotranes, que continúan a evolucionar en el aislamiento relativo. En su coro, esta época no solo era sobre los animales y plantas adaptados, sino también sobre el mundo en vez de una forma reconocida. Los ecosistemas modernos no solo aparecen, fueron esculpidos gradualmente a través de las fuerzas interconectadas desde el riesgo de las grasas a la alternación de las placas tectónicas. La Tierra hoy, con sus sabanas, los foros y los huesos, es el producto de millones de años de transformación, un museo de la vida evolucionante. Y un planeta nunca cambió. Cada árbol y hoja de grasas que se ha convertido en el cielo y el predio en las platas, trae una historia escrita durante este tiempo de cambio monumental. Durante 2,6 millones de años antes, la Tierra entró en el período cuaternario, una época definida por sus sueños dramáticos entre las fases glaciales e interglaciales. Lo que nos llamamos a la edad. Estos ciclos no fueron uniformes o constantes, sino que vieron en espacios con las luces masivas avanzando durante los periodos glaciales y retrocediendo durante las fases interglaciales. Durante millones de años que se ha seguido, estos pasos formaron el planeta en espacios que aún son visibles hoy. Glacias gigantescas encargaron los valles, montañas de la Tierra en las platas y quedaron detrás de los estados que permanecen parte de los paisajes modernos. La fuerza de la deriva detrás de estos valles fue un fenómeno que llamó los ciclos Milankovic. Estos ciclos son pequeños cambios predecibles en el órbita de la Tierra, el álbum y su rotación. Durante millones de años estos pasos han alterado cómo la energía solar fue distribuida por la superficie del planeta. Cuando menos energía llegó a las latitudes nórdigas, la cobertura global ha ocurrido y las glasuras se extendieron. Cuando los cambios orbitales revierten la tendencia, el planeta se arruinó de nuevo. Mientras estos cambios orbitales funcionan como un reloj de cosmos, sus efectos fueron ampliados por los mecanismos de retroalimentación. Por ejemplo, cuando los álbicos se expandieron, se reflejaron más la luz del Sol en el espacio, perpetuando el desplazamiento. Los niveles de dióxidos también se desplazaron durante estos pasos, más detrás de la calma. La vida durante estos pasos ha pasado grandes desafíos. El peso inmensado de los álbicos ha resabido los continentes, avanzando por lo que ahora están en América del Norte, Europa y partes de Asia. Estos álbicos podrían alcanzar las alturas de 3 kilómetros, cubriendo todas las regiones. Ciudades como Chicago, Londres y Moscú, si existen, habrían sido desplazadas en los kilómetros de álbicos. Pero entre estos pulsos álbicos, surgieron los periodos interglaciales, incluyendo pequeñas ventanas de desplazamiento para la vida adaptada y diversificada. Los animales que vivieron durante estos desplazamientos tenían que ser muy resistentes. Los mamuts rompieron los tendros fríos usando sus fuertes y sus tuscas curvas para sobrevivir, mientras los casos se quejaron a los grandes herbívoros que llegaron en estas condiciones. Las glóneas grandes también se desplazaron a la región. Su gran tamaño ayudó a retardar el calor en el clima de frío. Los periodos de desplazamiento también tenían un significado efecto en los niveles de agua. Durante la altura de los avances glaciales, el agua desplazada en los álbicos provocó niveles de agua para desplazarse por más de 100 metros. Esto expostó grandes estrellas de tierra, incluyendo luchas que conectaron a continentes. Un ejemplo notable es Varengia, que se conectó a Siberia a América del Norte.
Esta lucha temprana permitió a los animales y luego a los humanos para migrar a las nuevas regiones. Estos movimientos tuvieron consecuencias muy fuertes, como las especies expandieron sus rangos y los ecosistemas fueron interconectados en formas que remodelaron la biodiversidad de las tierras. Sin embargo, las regiones tropicales permanecieron relativamente estables, siendo climáticos de las zonas para que las especies se encuentren refugios durante los periodos de desplazamiento. Estas áreas servían como puntos calientes de biodiversidad, preservando especies que luego recolonizaron las zonas templadas durante las zonas interglaciales. En contraste, especies en zonas templadas tenían que constantemente se movían sus rangos, moviendo hacia el sur cuando las glacias dominaban y regresaban al norte durante los periodos de desplazamiento. Este recorrido ciclo de ecosistemas colapsa y recuperación ha pusido presos evolucionarios a nuevos extremos, creando algunas de las especies especializadas y muy adaptadas de la época. Evidencia de las escuelas y las capas de sedimentos ofrece una clima fascinante en estos ciclos anteriores. Las escuelas asesadas en Antártica, por ejemplo, preservan las burbujas de la atmósfera, permitiendo a los científicos medir las concentraciones de diálogo y los cambios de temperatura durante cientos de años. Estas grabaciones no solo revelan los detalles de los patrones climáticos, sino que también proporcionan una hoja de ruta para entender los cambios futuros en el clima de la Tierra. Incluso con los desafíos de las escuelas de la época, algunas especies sobrevivieron en las formas más improbables. La tartagrada, a menudo llamada el animal inmortal, sobrevivió a estos ciclos gélidos entrando en un estado de estasis biológica. Esta criatura microscópica no se vio afectada por los entornos hostiles que exterminaron a las especies menos adaptables, lo que demuestra que la resiliencia a veces se manifiesta en las formas más pequeñas. En su apogeo, la edad de hielo convirtió el 30% de la superficie terrestre en una extensión helada. Esculpió los continentes del planeta y moldeó las estrategias de supervivencia de la vida antigua. Aunque a menudo se la considera una época dura e implacable, también fue un periodo de asombrosa resiliencia, que impulsó tanto la transformación geológica como la capacidad de la vida para adaptarse en medio de constantes convulsiones. La epopeya del Pleistoceno fue un mundo definido por los extremos. Desde hace 11.700 hasta 2,6 millones de años, fue una época de constantes oscilaciones climáticas. Enormes glaciares avanzaron y retrocedieron a lo largo de los continentes, excavando valles, erosionando el paisaje y transformando los ecosistemas una y otra vez. Sin embargo, estas capas de hielo móviles no fueron los únicos gigantes de esta era. Fue durante el Pleistoceno que la Tierra se llenó de criaturas enormes, lo que solemos llamar megafauna. Muchos de estos animales parecían casi míticos en tamaño y apariencia. Mamuts con colmillos en espiral y pelaje denso y peludo vagaban por las tundras en llanuras heladas, mientras que felinos dientes de sable, como el temible Smilodon, rondaban los límites de las manadas en busca de su próxima presa. Gigantescas grutas terrestres, tan altas como edificios al encabritarse, se abrían paso lentamente por antiguos bosques. Y luego estaban los gliptodontes, mamíferos acorazados del tamaño de coches, cubiertos de pesados caparazones abovedados, similares a las tortugas gigantescas, un claro testimonio de la creatividad de la evolución. Al mismo tiempo, los humanos daban sus primeros pasos vacilantes en la etapa evolutiva. La historia de los primeros humanos se caracteriza por una adaptabilidad notable. Desde el Homo habilis, fabricante de herramientas, hasta el Homo erectus, cazador de resistencia, y finalmente el Homo sapiens, nuestra especie surgió como resultado de los desafíos ambientales y la innovación. Mientras que la megafauna dependía de rasgos como el pelaje largo y las gruesas capas de grasa para resistir el frío, los humanos abordaron el problema de forma diferente. Vestían pieles de animales para abrigarse, forjaban herramientas de piedra para tallar carne o perforar huesos y descubrieron el fuego, el factor decisivo que permitió cocinar, protegerse y expandirse a climas más severos. Sin embargo, no se enfrentaron solos a la edad de hielo. Durante gran parte de este periodo, el Homo sapiens compartió su mundo con otras especies humanas, como los robustos neandertales en Europa y los esquivos denisovinos en Asia. La evidencia incluso sugiere que se produjo mestizaje, dejando rastros de su ADN en las poblaciones modernas. Pero la adaptación no fue dominio exclusivo de los humanos.
La megafauna 2 se vio influenciada por paisajes gélidos y climas cambiantes. Los mamuts desarrollaron pelajes más grandes y se acercaron en tamaño a sus primos lanudos a medida que la edad de hielo se intensificaba. Los rinocerontes lanudos pastaban en la tundra herbácea, con cuerpos robustos y cuernos robustos, ideales para excavar bajo la nieve en busca de alimento durante los largos inviernos. Muchas especies desarrollaron patrones migratorios, desplazándose con las estaciones para escapar de condiciones adversas o encontrar mejores recursos. Los ecosistemas de esta era vibraban con este intercambio constante entre el hielo y la vida, un delicado equilibrio que podía inclinarse en cualquier dirección. Hace aproximadamente 20.000 años, la última edad de hielo alcanzó su punto máximo. Enormes glaciares cubrieron América del Norte, Europa y partes de Asia, algunos de ellos con un espesor de casi 3 kilómetros. El nivel del mar descendió drásticamente, dejando al descubierto puentes terrestres como Beringia, que conectaba Siberia con Alaska. Estos puentes, por fugaces que fueran, desempeñaron un papel esencial durante esta época. Permitieron el desplazamiento de animales como mamuts y bisontes hacia nuevos territorios, pero también sirvieron como rutas para la migración humana. Fue en esta época que el Homo sapiens comenzó a extenderse por América y a llegar a zonas más remotas de Eurasia y Australia. A medida que la Tierra se calentaba y los glaciares retrocedían, el Pleistoceno llegó a un final más tranquilo, aunque no sin pérdidas significativas. Gran parte de la megafauna que dominó la edad de hielo desapareció repentinamente. Las causas de su extinción siguen siendo uno de los debates más apasionantes de la ciencia. El rápido cambio climático alteró los ecosistemas y, a medida que las exuberantes praderas de la edad de hielo dieron paso a bosques y humedales, muchas especies tuvieron dificultades para adaptarse. Al mismo tiempo, los humanos se convertían en cazadores expertos. Armados con lanzas y estrategias sociales coordinadas, buscaban a las criaturas más grandes para obtener alimento y recursos. En continentes como Australia y América, donde los animales tenían poca experiencia con los depredadores humanos, la extinción se produjo rápidamente. La muerte de la megafauna, sumada a los climas más cálidos, marcó el ocaso de los gigantes del Pleistoceno. Aún así, la coexistencia de humanos y ancestros colosales como el oso de cara corta o los imponentes mamuts sigue siendo increíble. En algunos casos, los primeros humanos podrían incluso haber creado refugios con huesos de mamut, moldeando su entorno con ingenio. La edad de hielo no fue solo una prueba de supervivencia, sino el comienzo del ascenso de la humanidad como la especie más ingeniosa del planeta. Hace unos 11.700 años, la Tierra emergió de la última gran glaciación, marcando el comienzo de la epopeya del Holoceno. Los implacables ciclos de congelación y descongelación que habían dominado el Pleistoceno se redujeron, dando paso a un clima más cálido y estable. Este periodo de relativa consistencia creó un terreno fértil, tanto literal como figurativamente, para el siguiente gran capítulo de la historia de la humanidad. Los glaciares que cubrían vastas extensiones del hemisferio norte se derritieron, vertiendo miles de millones de toneladas de agua a los océanos. El nivel del mar subió drásticamente, inundando las costas y sumergiendo antiguos puentes terrestres como Beringia, que antaño conectaba Siberia con Alaska. Paisajes enteros se transformaron, aislando poblaciones y desviando las rutas migratorias. Estos cambios geográficos sentaron las bases para que los humanos comenzaran a asentarse en un solo lugar, en lugar de desplazarse continuamente. El deshielo también trajo consigo otra transformación, una explosión de biodiversidad. Las vastas y frías llanuras que albergaron la megafauna de la edad de hielo dieron paso a bosques, ríos y pastizales más cálidos, repletos de plantas y animales silvestres. Algunas de estas plantas, que antes se cazaban para sobrevivir, comenzaron a tener un propósito diferente. Se observó que ciertas hierbas, como el trigo y la cebada, proporcionaban una nutrición fiable. Otros comenzaron a cosechar arroz en las riberas fértiles de los ríos o a cultivar maíz en América. Poco a poco, estas plantas silvestres se fueron domesticando. Los humanos aprendieron a seleccionar las variedades de cultivos más resistentes y productivas, asegurando cosechas más consistentes. Con esto nació la agricultura. Pero no solo se domesticaron plantas. Los animales que antes vagaban libremente ahora desempeñaban un papel más importante en la supervivencia humana.
cabras, ovejas, cerdos y vacas complementaban la dieta, proporcionaban materias primas como lana y cuero y se volvieron cruciales para las sociedades primitivas. Curiosamente, los perros podrían haber sido la primera especie que los humanos domesticaron, mucho antes incluso de que comenzara la agricultura. La evidencia sugiere que los humanos establecieron vínculos con los perros hace más de 15.000 años, utilizándolos para cazar, protegerse y brindarles compañía. Estos vínculos sentaron las bases de las relaciones entre humanos y animales que aún observamos hoy. La estabilidad de las fuentes de alimento provocó profundos cambios en la vida humana. Liberadas de la constante presión de la caza y la recolección, las comunidades se convirtieron en asentamientos permanentes. Los excedentes de alimentos permitieron la expansión de las poblaciones y crearon oportunidades para roles especializados como fabricantes de herramientas, constructores y líderes. En regiones como la Media Luna fértil, las condiciones favorables propiciaron el desarrollo de las primeras civilizaciones. Aquí los humanos construyeron algunas de las primeras ciudades de la historia, y con ellas llegaron el comercio, el gobierno y la escritura. Otros centros de civilización temprana surgieron de forma independiente en China, India, Mesoamérica y África, donde las plantas y los animales locales sustentaron sistemas agrícolas únicos. Por ejemplo, el cultivo del arroz floreció en el valle del Yangtze en China, mientras que el maíz se convirtió en la piedra angular de las sociedades mesoamericanas. La estabilidad del Holoceno no solo se reflejó en el desarrollo humano. Se integró en la forma en que los humanos planificaban y organizaban sus vidas. A medida que las personas observaban las estaciones y los patrones climáticos predecibles, desarrollaron calendarios primitivos para registrar el tiempo de siembra y cosecha. Los sistemas de riego aportaban agua a los cultivos y a las temporadas secas, garantizando una producción alimentaria fiable incluso en climas más adversos. Las sociedades comenzaron a estudiar las estrellas, cartografiando los movimientos celestes para comprender mejor su entorno y creando la astronomía temprana. Estos avances no solo ayudaron a sostener el crecimiento demográfico, sino que también aceleraron los logros culturales, desde la arquitectura monumental hasta las prácticas espirituales complejas. Hablando de estructuras monumentales, uno de los ejemplos más fascinantes de esta época es Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Construida hace más de 11.000 años, es anterior a la agricultura, sin embargo. Sus imponentes pilares de piedra y tallas sugieren una sociedad de cazadores-recolectores capaz de organizar una importante labor con fines espirituales. Este sitio desafía la narrativa tradicional de que la agricultura surgió primero, destacando la intrincada relación entre los sistemas de creencias humanos y la construcción comunitaria temprana. Sin embargo, el auge de la civilización tuvo un coste para el mundo natural. Los asentamientos permanentes y la agricultura requirieron una tala de tierras a una escala sin precedentes. Se talaron los bosques para obtener madera y dar paso a cultivos, mientras que los ríos se desviaron para regar los campos. Algunos animales, antaño esenciales para estos sistemas, fueron cazados hasta la extinción, alterando aún más los ecosistemas. Con el tiempo, la humanidad comenzó a transformar el planeta a una escala sin precedentes para ninguna especie anterior. Estas civilizaciones tempranas sentaron las bases del mundo moderno de maneras que aún nos influyen hoy. Desde la domesticación del trigo hasta la invención de los primeros sistemas de escritura, este periodo crucial marcó el inicio de la transformación de la humanidad, de nómadas a creadores de sociedades complejas. La historia de la Tierra es una historia de supervivencia en medio del caos. Cada extinción dio paso a algo nuevo, desde los pequeños mamíferos en la era de los dinosaurios hasta nosotros. Mientras enfrentamos nuestros propios desafíos, ¿qué nos deparará el próximo capítulo y quién lo escribirá? Suscríbete para explorar el pasado y comprender nuestro futuro.